Del chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mente la milagrosa de sabiondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dado estigma y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro puñados de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, León me guía sobre tus mesas que nunca preguntan. Lloré una tarde el primer desengaño, nací en la pena, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados de la poesía cruel de no pensar más en mí. Y aquí estamos, un programa más de Dúo por la Vida TV, ¿verdad, maestro? Una nueva entrega, un nuevo bloque. Nuevo bloque, nueva entrega. ¿Y quiénes conducen este programa? El maestro Diego Hernán González Y Emiliano Cándico. Por supuesto, Dúo por la Vida Tango. Bueno, esto nació en el año 2011, más o menos para el mes de agosto de 2011. Nació por el simple hecho de nos conocimos y al tiempo dijimos, bueno, él toca el pianista, yo cantante, ¿por qué no probamos con empezar a hacer algo en música, ¿no? Agarramos unos tangos, agarramos alguna que otra canción de folclore, agarramos alguna que otra canción más de índole internacional, y fue así que bueno, debutamos en lo que es Polaroid, que ahí hicimos un primer ciclo en Polaroid de unos meses, y ya después nos adentramos directamente en el tango, ¿no? Bueno, es una ciudad que tiene una historia tanguera muy fuerte, eso es indiscutible, muchas orquestas, lo podemos ver nosotros a medida que en nuestro programa de radio vamos entrevistando a los grandes, ¿no? del tango de esta ciudad, como Cánova, como Bravín, también en las conversaciones que hemos tenido con el maestro Bachi.
Después todos ellos nos han manifestado que ahí por la década del 70 hubo una caída de toda esa movida de orquestas, de salones de baile, ¿no? Donde la gente se reunía para bailar, bailaban tango. Y nosotros llegamos en un momento en la ciudad donde dentro de lo que nosotros podemos comprender y hemos visto hubo un parate, un espacio vacío había. Sí veíamos una movida interesante en lo que es el baile, pero el tango como tango, cantado y tocado, no. Tal vez nosotros estamos mostrando muy humildemente que se puede seguir generando tango. Nosotros mostramos desde el lado de la inclusión, de la igualdad, pero todavía creo que falta mucho en esta ciudad para volver a ser lo que era esta ciudad a nivel tango, ¿no? Ha quedado como un vacío ahí generacional, porque el que más sobresale, digamos, en lo musical o que sea canto es Luciano Soria, que de hecho yo creo que se fue a vivir a Buenos Aires también, que el referente joven que había en la ciudad en los últimos años, tiene 30 y pico de años. Pero más allá de Luciano, bueno, nosotros hace 4 años que estamos, no se ve que haya gente joven haciendo tango. Por ahí de la universidad han salido conjuntos musicales, pero no se difunden mucho y se ve que no hay demasiados espacios de inicio para actuar en tango, ¿no? No es lo mismo que la milonga, por ahí bailan en la peatonal o al aire libre, no es lo mismo la música. Especialmente el cantante cantar al aire libre. Salvo el Festival de la Emplanada que se hace en los veranos, que se lo organiza la municipalidad, está muy bien para generar conciencia y movimiento, pero es una vez al año. Es como que hace falta más. ¿Ustedes asisten a ese...? Sí, de hecho que el 18 de enero pasado, que fue el de este año, el Festival de Tango de Verano le llaman, bueno, nos presentaron como la cara joven del tango en la ciudad, y como él dice, Diego, éramos nosotros dos y Luciano, que también estaba cantando con otros artistas, ¿no? Como con la Vituré creo que cantó Luciano. Pero después no es, en el baile sí, pero como cantantes, digamos, o músicos en general, ¿no? En la mayoría, no se ven. Bueno, eso obviamente es consecuencia de un proceso que se vivió no solo por la ciudad, ¿no? Se vivió a nivel nacional. Entonces nosotros creemos que sí, está faltando que se active la juventud en eso, que se comprometa con la música que nos identifica, ¿no? Desde un lado positivo lo digo, no desde un lado de obligación. Si se comprometen es porque lo sienten del corazón, si no, no se da. Y es diferente. Así lo dicen todos y así lo sentimos nosotros. Es diferente primeramente porque nosotros no nos consideramos, o mejor dicho, nosotros nos autodenominamos como tango de cámara. Tango de cámara nos pusimos porque utilizamos un montón de herramientas y elementos que vemos que otros no utilizan, que no están ni bien ni mal, son diferentes nada más. Que hacen que tengamos una mayor observación, compromiso, búsqueda en base a nuestra experiencia, con la poesía, con la melodía escrita de la obra. Esto nos lleva a una comprensión, una investigación de la obra en sí, de quienes las escribieron, de ver más allá de lo que está escrito para poder interpretar lo que esos grandes compositores y poetas han plasmado en esas obras. Saber interpretar es saber comprender y sentir lo que ellos, cuando lo escribieron, sintieron, y qué sintieron o qué vieron en la sociedad que lo reflejaron de la manera que lo reflejaron en las obras que han compuesto. Podemos hablar de El último café, La última curda, Balada para un loco, no importa, la que sea. Eso por un lado. Por otro lado, nunca nos interesó hacer una canción, aplausos, hacer una canción, aplausos, no. Todo un contexto.
generar una puesta en escena. Una puesta en escena que sea una puesta en escena en complicidad con el público. Que el público tome conciencia que el artista no es una especie de semidios que baja a la tierra y se pone en un escenario con todas las luces, sino que es un ser humano más, una persona más, que lo único que está haciendo es interpretar lo que alguien escribió para transmitírselo al público, y que el público se haga partícipe durante esa noche de esa situación, con risas, con silencio, con aplausos, interaccionando, porque nos gusta interaccionar con la gente, ¿no? Mimarlas. Y sin necesidad de tanta parafernalia. Sí, Vos ¿no? estuviste en el Fabio, nos comentaste febrero. Sí, Vos viste que había 2 sillones, una mesita, sí, el piano estéticamente puesto, o sea, es simple, pero eso hace a la visual y a la conexión con el público. Pensar que de repente es un living y no se encuentra con un escenario pelado y frío y que vas a cantar, te aplauden y te vas y volvés. Hay poesías, a mí le gusta recitar poesías. Bueno, y más privado cuenta chistes también, así se hace más ameno. ¿Y tienen temas propios? Poesía sí, todavía con música no. Ajá. Hemos tenido la osadía de reescribir la comparsita, Ah, la poesía de la comparsita. La sana osadía, ¿no? La sana osadía. Que fue muy bien recibida en Buenos Aires cuando tuvimos el mes pasado que tocamos allí. Bueno, hicimos un concierto precioso, ahí está el afiche. Y bueno. Bien, bueno, estamos aquí con la legisladora Nora Vedano, gran trabajadora, una persona que realmente se dedica a pleno a lo que es construir cultura, cultura inclusiva. En nuestro caso, en el caso de Dúo por la Vida, tocó que nuestra legisladora llevó adelante la presentación del proyecto y la defensa del mismo para que nuestro festival sea hoy ya declarado de interés legislativo por la legislatura de la provincia de Córdoba, asunto no menor, y que avala y abre puertas más que importantes para seguir construyendo cultura inclusiva, integradora y en este caso, en este año nosotros también solidaria, porque la entrada es un alimento no perecedero. Legisladora Nora, ¿qué significa un paso como este para un festival independiente y para un movimiento y una construcción cultural como la que estamos llevando y se está llevando en la ciudad? Mira, el trabajo que se hace en la legislatura para este tipo de proyectos es muy interesante, porque en la Comisión de Educación y Cultura se trata el proyecto y entonces uno tiene la posibilidad de contar de qué es, hablar de sus autores, hablar de sus actores, hablar de lo que se dice en el espectáculo, hablar de la ciudad que lo receta y del público que lo va a ver. Y en esto, en este revivir del tango que hay en la Argentina, Villa María no está exceptuada de ello y ustedes son protagonistas. Entonces, cuando lo propusimos, el trámite se propone, se presenta el proyecto, se deriva a la Comisión de Cultura, después la comisión hace un orden del día para su tratamiento y lo sacamos a debate.
el debate se va por las ramas de la gran discusión de qué es el arte, cuáles son las expresiones, cuál es el arte de Córdoba, el que más se destaca. Digo, no queda concentrado en este proyecto que habla del dúo tango, pero en realidad es lo que termina siendo de disparador. Esto se firma por unanimidad, en la comisión están representados todos los bloques de todos los partidos políticos, por lo tanto el despacho está firmado por todos, lo cual es muy interesante porque terminan anoticiándose, y yo anoticiándome, de lo que se hace en cada rincón de Córdoba, ¿no? Entonces de pronto descubrir festivales y eventos culturales como este, pero con otra temática, en todos los rincones, fundamentalmente en el norte de Córdoba, que es muy rico, pero muy rico en expresiones artísticas. Y esto el otro día se debatía justo en la conversación, aparecen los 443 o 44 años que cumple una localidad del norte de Córdoba, que Capilla del Citón, cumple 443 años. En el medio del norte de Córdoba, cerca de Sebastián Elcano. Entonces, y lo discutíamos junto con el proyecto de ustedes, ¿no? Es decir, el tango en el norte de Córdoba, el tango en una localidad muy pequeña con 440 años, mucho más que nuestra ciudad, el doble, el triple. Entonces, es muy rico lo que se produce. Como son muchos los tipos de este proyecto que se aprueban por sesión, después no tienen una gran trascendencia en los medios comunicacionales de la provincia, pero sí en la región, ¿no? Es decir, en las páginas, en las redes, esto se va promocionando de una manera muy interesante. Así que a veces estos proyectos que no son grandes leyes, pero que ponen sobre la superficie la expresión artística de cada rincón del país, y en este caso de la provincia de Córdoba, son tan importantes y tan valiosos como una ley que modifica una situación. Y acá lo que modifica no es una situación, sino lo que modifica es la adhesión, y del no ir al ir, del no escuchar a escuchar, y el de no saber a saber. Claro. Bueno, súper importantísimo. ¿Para qué es importante construir cultura integradora, inclusiva? Porque en los pueblos, las grandes batallas de los pueblos son culturales. Las grandes batallas de los pueblos en el mundo tienen que ver con la fe, tienen que ver con una religión, y la fe y las religiones también se expresan a través del arte. El arte se puede hacer a través de una pintura, pero esencialmente a través del lenguaje, ¿no? Entonces, en sí, la lengua es una expresión artística. Yo siempre cuento esto, cuando se escucha por ahí muy de vez en cuando que se murió una lengua, es porque se murió en la última persona en el mundo que lo hablaba. Y se murió un arte, se murió una expresión artística. Cuando yo me expreso, cuando yo hablo, estoy haciendo arte a través del lenguaje, aunque esté hablando de algo que no es un producto artístico. Creo que el arte inclusivo es el elemento más importante para el sentido de pertenencia de un ciudadano. No hay ningún cordobés, con mayor o menor poder adquisitivo y situación socioeconómica, que deje de reconocer al cuarteto como algo que te hace perteneciente a Córdoba, ¿no? O la cumbia para determinados lugares del Gran Buenos Aires, y el tango para toda la Argentina. Entonces, cuando uno ve películas de altísima exposición en el mundo, protagonizada por artistas de primer nivel en el mundo, cuando uno escucha el tango en las salas de teatro de París, y ese tango que es argentino nos identifica, ese es el arte inclusivo, digamos, ¿no? No hay ningún hombre ni ninguna mujer en este país que pueda desconocer el tango con un gran sentido de propiedad. El tango es mío, el tango es de los argentinos. Claro, qué lindo. ¿De dónde sos?
A ver, te hago el recorrido. Nací en Santa Eufemia y me crié en Santa Eufemia, un pueblo pequeño que está sobre la Ruta 4, entre Villa María y La Carlota. Después me fui a estudiar a Río Cuarto y viví unos cuantos años en Río Cuarto y después me trasplanté a Villa María. Qué lindo. Así que me falta pasar por el norte de Córdoba y por el noroeste y completo la geografía cordobesa. Qué lindo. ¿Cuándo llega a vos en tu vida esta necesidad de servicio, ¿no? Porque estar en la función pública y quien está en la función pública con todas las letras, como es tu caso, significa estar al servicio de, ¿verdad? En este caso, de nuestros conciudadanos, del pueblo. ¿Cuándo llega a vos esa vocación, esa necesidad, esa pasión? Mira, yo en realidad tomo la decisión me doy cuenta que tengo que hacer algo por la sociedad en el año 82, cuando perdemos la Guerra de Malvinas. Yo tenía un hermano en ese momento cumpliendo con el servicio militar, nosotros, su familia y él, pasamos muchos días de esos 60 días de guerra sin tener la certeza de dónde estaba. Y el día que el pueblo argentino se convocó a las plazas a celebrar lo que parecía ser la gran victoria argentina sobre Inglaterra en Islas Malvinas, yo veía a todo el mundo con una euforia desbordante. Estaba en la ciudad de Río Cuarto y a mí me pareció que eso era mentira, que no era real lo que estaba pasando. Claro. Entonces, entre esa sensación y la falta de información sobre lo que podía estar pasando con ese familiar mío, entonces yo dije, cuando esto termine, yo tengo que hacer algo en algún lugar, tengo claro. que servir a la sociedad desde algún espacio. Bueno, no me preguntes por qué elegí la militancia. Elegí la política primero. Claro. Elegí la política primero. Y a mí me pareció que sin saberlo yo pertenecía y sentía los principios del justicialismo. Y bueno, me llega el año 1983, se recupera la democracia. No me preguntes cuál fue el momento justo, pero yo caí en la sede del Partido Justicialista de Río Cuarto y dije, aquí estoy, quiero ayudar. Y así empecé a militar y desde ese mismo día, y nunca más dejé de levantarme todos los días militando y trabajando para la sociedad, ¿no? A veces hasta desatendiendo mi propia familia. Claro. Y en aquellos años no había celular, claro. En aquellos años no todo el mundo tenía teléfono, yo me comunicaba con mi madre por carta. Ah, mira. Le escribía desde Río Cuarto contándole lo que hacía, porque ellos vivían en el campo. Entonces, bueno, como a los 10 días me llegaba claro, su respuesta, claro. Y una vez cada tanto yo regresaba a mi pueblo, ¿no? Por lo tanto, me hice militante por conciencia nacional y social, ¿no? Me pareció que esa guerra de Malvinas fue atroz. Y que al pueblo argentino se le había estado mintiendo, incluida yo, que me había pasado horas al frente del televisor en blanco y negro que tenía supuestamente ganando la guerra. Entonces cuando ayer escucho que la canciller argentina, la licenciada Malcorra, si no me equivoco su apellido, ha firmado con Inglaterra el acuerdo, el convenio para que los equipos argentinos vayan identificando la identidad de los soldados NN que están en las tumbas en Malvinas, que en realidad no son NN, sabemos quiénes son, pero no sabemos cuál es cuál, claro. Digamos, ¿no? Tuvieron que pasar todos estos años para que recién ahora pudiésemos saber que Juan está enterrado ahí, que Pedro está enterrado ahí, claro. Y tal vez cuál sea la posibilidad de recuperarlos, ¿no? Claro. Bueno, todo eso hizo que yo me decidiera por la militancia política y le dediqué el resto de mi vida. Claro, bueno, menos mal. Como ciudadano, como artista puedo decir menos mal.
revela mi voz, se estremece en el último adiós frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito no está siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, solo sé que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Yo no sé qué pasó, solo sé que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Ya lo sé, nunca más, nunca más, nunca ¿Qué es el silencio para vos? El silencio es una poderosa herramienta de comunicación. Cuando entre dos personas o entre tres personas o cuando estamos solos hay un silencio enorme que nos rodea, es cuando mejor nos podemos comunicar con el otro o con el entorno, ¿no? Estar sentada en el medio del patio con el mate y mi perro y nada más, y no hay otro sonido alrededor, o a lo mejor el de algún pájaro o las plantas cuando hay viento, es el mejor momento para comunicarse con uno mismo y con los demás, ¿no? Claro. Porque por ahí uno tiene determinado pensamiento y se está preparando para decirle algo a alguien. Claro. Y ese minuto de silencio te ayuda a cambiar eso que le ibas a decir. Para mí el silencio es la mejor herramienta de comunicación. Te hago dos preguntitas más porque sabemos que es una agenda súper apretada. Uno tiene sueños. Si esos sueños nosotros no los materializamos, no los bajamos a tierra, quedan en utopías. ¿Qué utopías o qué sueños, mejor dicho, hay en vos que te gustaría plasmar aún? Bueno, los sueños son personales algunos, por supuesto, y otros tienen que ver con lo que uno hace. Claro. Que yo en mi caso les pondría como sueños comunitarios, digamos, ¿no? O de la comunidad. Entonces, como toda militante con un compromiso total con la sociedad y con los que menos tienen, a mí me gustaría que mi sueño acerca de que
no hubiese ningún adolescente, primero niño y luego adolescente sin posibilidad de estudiar, se pudiese cumplir. Es decir, que el valor de la educación volviese a estar en el centro de la escena de todos los hogares argentinos. Y aunque nos falte para pagar la factura del cable, nunca nos falte para comprarle el cuaderno y el lápiz, si es que el Estado no lo ha dado, para que nuestro hijo vaya a la escuela. Y en lo personal, me hubiese gustado dedicarme más al cine. Creo que no le di todo el tiempo que se merece el cine. A mí me encanta. Como espectadora, ¿no? Claro. Que quede claro. Como espectadora, no, como espectadora. Me gusta muchísimo el cine. Para mí el cine es como viajar. Sí, ¿no? Y dentro de mi tarea militante yo promociono el cine, ¿no? El Partido Justicialista de Villa María está equipado con la pantalla, con el proyector. Bueno. Y estamos en los barrios, en nuestras unidades básicas, haciendo cine. Ay, qué lindo. Entonces, las películas sobre San Martín, las películas que nos muestran un poco la historia, y también la película que es holgorio y claro, fantasía y alegría, también sirve, ¿no? Claro, sí. Para educar y para transportar al ciudadano, y mucho más a ese que a lo mejor no tiene la posibilidad ni de salir muy lejos de la ciudad o de ir al cine una vez por mes, tiene la posibilidad de ver otros mundos a través del cine, exacto, de ver otros mundos, ¿no? Exacto. Yo recuerdo hace unos 2 años atrás, tratamos de pasar cine argentino, pero a veces intentamos con otras películas, ¿no? Entonces, en un barrio proyectamos La Bella Época. Qué bello. Y yo tenía miedo que nadie entendiera nada. Y resulta que cuando prendimos la luz y se terminó la película, estaban todas las compañeras llorando. Entonces dije, bueno, vale la pena, más allá de que no esté en castellano. Claro, por supuesto. Porque había que leer y bueno, las emociones son humanas. Exacto, en definitiva. Sí. Así que bueno, me hubiese gustado poder conocer más, y por supuesto que también la posibilidad de que cuando yo ya no esté, la ciudad de Villa María pueda seguir pensando, si es que lo piensa ahora, de que no fracasé como intendenta de esta ciudad y como militante política, ¿no? Es decir, es un sueño que yo no voy a saber qué se dice sobre él, pero espero que haber estado a la altura de las circunstancias. Qué lindo. Bueno, lo que nos llega a nosotros de la gente, y yo como soy muy investigador y demás, cuando supe que vos fuiste intendente de esta ciudad, fue enseguida a preguntar, ¿y cómo fue esa experiencia y demás? Y siempre son respuestas más que positivas, o sea que bueno, se puede adelantar un poquito. Sí, el otro día hablaba con un compañero sobre Río Cuarto, ¿no? Entonces yo le decía que mi lugar en el mundo era y entre otras cosas, como buena defensora de la igualdad de género, porque alguna vez esta ciudad se había animado a elegir una intendenta. Claro. Y que ojalá en el futuro lo vuelva a repetir, ¿no? Mientras que la otra ciudad, como Río Cuarto, nunca lo había hecho, ¿no? Bueno, surgió un gran debate, una discusión que nos consumió como 3 cafés. Bueno, la última pregunta. ¿Qué le dirías, donde estén? ¿Qué le dirías a tus papis? Mi papá está vivo, tiene 93 años, absolutamente lúcido, creo que tiene el carnet número 1 de afiliado radical en mi pueblo. Ah, mira. Y bueno, hemos compartido una vida. Él ha sido un hombre de campo, un chacarero, y en los últimos años, por supuesto, está viviendo en el pueblo, y solamente le diría que le agradezco los valores más importantes que él me enseñó: el trabajo, la perseverancia y el tener la paciencia necesaria de saber que todo lo que uno espera que se concrete, si logra aunar hilos o unir hilos, eso se concreta. Y mi madre murió muy joven, muy joven, y a ella le agradezco
haberme determinado que no quería tener la vida que tuvo ella. Es decir, ella no pudo estudiar y le hubiera gustado. Claro. Ella murió muy joven y con sus manos muy duras de tanto lavar con agua fría y agua helada en el campo y con un gran sacrificio, como por ejemplo hacer casi 50 kilómetros por día todos los días en una estanciera para llevarnos a la escuela. Claro. Entonces, cuando yo crecí dije, yo quiero otra vida, y me di cuenta que era a través del estudio. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y queda esto como una excusa, siempre damos las manos al final de una charla y queda esto como una excusa para otro encuentro. Cuando ustedes quieran, y cuando ustedes quieran, no me pidan que sea yo la que tome la iniciativa porque se me pasan los días volando, pero si ustedes dicen, che, el viernes a la tarde vamos a hacer un té y vamos a comer unas medialunas, vénganse y vamos con Gerardo, vamos con alguna gente para charlar de Huellas Perdidas. Vale que sí. Muchísimas gracias. Está. Remotos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma. Y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro. Preguntan por qué canto. ¿Por qué no la maldigo? ¿Por qué la quise tanto? ¡Ay, tanto! Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables que juegan con mi angustia me acosan y preguntan. Preguntan por qué en vano la quiero todavía. ¿Por qué vivo soñando que alguna vez fue mía? ¡Ay, mía! Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente.
quiero agradecerles muchísimo a la Néstor Kirchner que haya decidido hacer esta charla con Guillermo acá. La última vez que Guillermo estuvo en Villa María nos fuimos con unos cuantos huevos arriba del auto en la época de la 125, un poco más adelante. Una camioneta nos siguió hasta el Aeroclub, ¿te acordás? Bien, así nos jugábamos en la época en que a los diputados nacionales del Frente para la Victoria nos declaraban personas no gratas en la provincia de Córdoba. Pero bueno, en realidad agradecerles a todos y a todas, decirles que este partido justicialista del departamento San Martín y del circuito de Villa María decidió, a partir de la derrota del año pasado, de fin de año, trabajar en pos de la unidad del peronismo. Y para aquellos que no son peronistas, pero que compartieron con nosotros el proyecto nacional y popular, las puertas están abiertas como ciudadanos. Este partido considera que para poder volver al gobierno y al poder, como dice Guillermo, tenemos que traducir cada una de nuestras voluntades en votos. Porque el año que viene, cuando lleguen las PASO y las legislativas, podremos haber dicho los mejores discursos, pero si después no se cuentan los votos adentro de la urna, ese domingo a las 6 de la tarde, nos va a pasar lo mismo que el año pasado en noviembre. Y nosotros aprendemos de las derrotas. Los peronistas sabemos lo que es perder, sabemos lo que es que nos lleven nuestros líderes a cualquier lugar y tener que esperar años para poder regresar. Por lo tanto, de estas derrotas tenemos que aprender y por eso este partido está abierto así. Todo aquel peronista que sepa que del otro lado de la calle hay un gorila o una antipatria o un vendepatria que decide entregarnos por años y años, todos esos peronistas que divisan claramente a esa minoría tienen lugar en esta casa. Así que, compañeros, muchísimas gracias. Bueno, hermoso programa una vez más, ¿no? Muy lindo el programa, muy interesante. Y sí, intenso también, interesante, claro que sí. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Recuerden, Dúo por la Vida TV por Canal 20 los domingos a las 20. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook Dúo por la Vida TV o bien al 0353 15 41 43 589. ¿Algo más, maestro? Nada más, despedirnos del público Y que tengan una muy buena semana. y esperarlos ahí sentaditos el domingo que viene. Claro que sí, hasta el domingo que Adiós. viene.